MSTV presenta. Hola, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo. Hoy día nos acompañan dos invitadas muy especiales. Está con nosotros Carolyn Rivera. Ella es terapeuta y fundadora de Endovaliente. ¿Cómo estás, Carolyn? Hola, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas y también muy orgullosas de poder estar aquí y poder estar hablando acerca de este tema tan importante que van a ir a saber. Ay, muchas gracias a ti, Carolyn. Sabemos el esfuerzo de que hayan venido porque vienen de lejos, así que gracias a ustedes por estar acá. Y también nos acompaña Anaís Martínez. Ella es parte de la comisión organizadora de Endovaliente. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias, agradecida de la invitación que nos hayan realizado de este espacio en representación del movimiento Endovaliente. No, gracias a ti también por estar acá. Insisto, el esfuerzo de ambas por haber venido y viajado y acompañarnos hoy día en MSTV. Cuéntanos, Carolyn, ¿de qué se trata Endovaliente? ¿Qué es lo que es Endovaliente? Bueno, Endovaliente es un movimiento que nace de la sociedad civil, donde comienzo a hablar primero y educar un poco y a visibilizar de la endometriosis. O sea, todo tu movimiento y lo que ven ustedes es respecto de esta enfermedad que se llama endometriosis, que específicamente complica a las mujeres. Es un tema de mujeres, ¿cierto? ¿De qué se trata la endometriosis para los que no sabemos bien de qué se trata esta enfermedad? Bueno, yo creo que es importante destacar de que es una enfermedad que afecta a 2 de 10 mujeres. Ya. Y es muy común, pero el que sea muy común no significa que sea normal. Y lamentablemente actualmente esta enfermedad no tiene el tratamiento ni también el diagnóstico que se necesita para poder ser atendida adecuadamente, lo que demora un diagnóstico entre 7 a 10 años. Entonces uno dice, ¿por qué tanto? O sea, la detección de la enfermedad en definitiva no es rápida y esto hace que avance, me imagino, y en definitiva cuando lleguen los pacientes ya esté avanzada la enfermedad o tal vez se pudo frenar alguna consecuencia con tiempo y no se hace. Correcto. Y yo creo de que una de las principales causas es porque muchos de los síntomas que tenemos se normalizan. Se normalizan y uno de los principales síntomas, y de ahí vamos a dejarle a nuestra compañera como para que explique mejor qué es la endometriosis, pero uno de los principales síntomas es el dolor menstrual. Entonces, muchos durante yo creo que toda la vida nos han dicho que es normal que nos duela cuando menstruamos. Comprendo. Y eso está muy lejano de ser así. Nosotros cuando presentamos dolor es porque el cuerpo nos está avisando que algo no está bien. Exacto. Entonces, personalmente, desde que tengo conciencia y me llegó mi menstruación, siempre tuve dolor, pero toda la vida me dijeron que era totalmente normal. Claro, uno lo asociaba a que es natural dentro del proceso tener molestias o dolores. Anaís, ¿y cuáles son los principales síntomas que nosotras las mujeres podríamos estar como en alerta para ante la duda de tener una endometriosis o cuándo yo debería tener un control ginecológico adicional en el fondo para que me la puedan diagnosticar o hacer algún examen y poder detectarlo a tiempo, que yo creo que es clave para que frenar la enfermedad si es que se puede o que el avance sea más lento al menos? Sí, mira, complementando con lo que dice Caroline, el principal síntoma de la condición es el dolor menstrual. Perfecto. ¿Qué sucede? Como se ha normalizado tanto durante tantos años, siempre es como que, mamá, me vino la menstruación, me duele, y sigues, tómate un analgésico y esto es normal, siendo de que te incapacita, porque incluso hasta ni siquiera puedes hacer tus actividades de rutina, porque precisamente el dolor es muy intenso. O sea, te puede invalidar en el fondo. Totalmente, porque los síntomas se presentan con el dolor de la regla, pero adicional a eso es una fatiga crónica, como un cansancio constante, falta del buen descanso, no puedes dormir porque presentas insomnio, y también a eso se viene como que el deseo de no tener apetito, no puedes comer porque hay algo muy pero muy interesante con esta condición y es que te afecta tu proceso intestinal.
Entonces, o sea, es bien complejo, o sea, en el fondo puede tener una afectación sistémica que va en escalada en diferentes áreas del cuerpo, el metabolismo, el ánimo, y me imagino, Caroline, también el tema psicológico cuando uno tiene esto, porque uno internamente se queda limitada como mujer, no se atreve a decir tal vez que está tan decaída, tenemos que hacer actividades todos los días en este mundo tan acelerado, entonces, ¿qué nos puedes comentar respecto de aquello? Yo creo que ese es uno de los objetivos o una de las causas principales de por qué se crea el movimiento. Porque cuando a mí me pasa y me diagnostican, yo recuerdo haberme sentido totalmente sola. Yo no sabía qué era lo que tenía, nadie me decía nada, los médicos todos me decían, no, esto lo tiene que ver un equipo médico. Y se pasaban una orden, no, esto lo tiene que ver un equipo médico. Y nadie hablaba, nadie me decía esto te va a pasar, esto es lo que tenemos que hacer. Y tampoco tenía como para hablarlo con otras mujeres porque yo decía, no lo había escuchado como tal. Yo siempre lo escuché, incluso lo había tratado con terapias como un desorden hormonal. Mira. Entonces era como que te van a dar anticonceptivos y esto se te va a quitar. Se te va a regular. Y se te va a regular. Entonces yo siempre tenía como esa sensación, o eso era como el conocimiento que tenía de este diagnóstico. Y Caroline, ¿cómo fue que a ti te dijeron y le pusieron el apellido a tu sintomatología y decir, yo tengo endometriosis? San Google. San Google, no porque te puedo creer, a través de Google. En ese tiempo no había ChatGPT y me acuerdo de que de verdad nadie me pescaba en el sistema de salud público, nadie. Y yo buscaba por todos los lados y yo me sentía cada día peor y yo sabía que algo tenía, porque mi médico ginecólogo que me vio y que había visto a mis hijos nacer, me dice, tiene una anemia severa y un hematocrito del 15%. Me dice, ¿cómo estás parada? Y yo... Y ahí fue como la alerta en el fondo de decir, aquí hay algo más de fondo. Algo más de fondo. Entonces, y ahí cuando llego veo mis exámenes, que obviamente como mis conocimientos de terapeutas también aportan, veo y wow, yo creo que esto hay que ver qué es. Me meto y me dice cáncer blanco. Yo, ¿qué es cáncer blanco? Nunca había escuchado ese término. Yo por lo demás. No, tremendo. Yo tampoco, entonces yo digo, ¿cómo y por qué? ¿Y cómo esto yo no lo sé? Y ahí empieza un andar, un rebotar literal y sola. Empezar a tocar puertas, digamos, hacerte un examen tras otro, exacto, me imagino. Y vienes ya con una carga de 8 años de cuando yo empecé a sentir estos síntomas mucho más fuertes, donde yo les decía a la matrona, al matrón, al ginecólogo que me dolía y me decían, no, si es totalmente normal, te vamos a dar estos medicamentos y se te va a quitar. Y nunca se quitó. Entonces, cuando me dan cuando me entregan los exámenes y yo lo busco en San Google y dice cáncer blanco, porque se sugiere una endometriosis profunda, es una cosa que no es tanto, quizás sí es mucho la palabra ya cáncer, pero el desconocimiento de lo que significa todo esto. Exacto, ¿qué es lo que conlleva? Con lo que conlleva es mucho peor el impacto. Entonces de ahí es que yo digo, yo no quiero que ni una mujer esté sola. Yo no quiero que ni una mujer le digan tiene endometriosis y no sepa para dónde girar, qué es, qué hacer. O estar exagerando en el fondo por el periodo que tiene la mujer. Exacto, o eso, el que te digan que es mentira. No, todo está en tu mente. O que es psicológico, pasa mucho eso. Que es psicológico, quieres a la araca. Entonces, cuando llega eso, yo digo, no puede ser que más mujeres queden ahí a la deriva. Me encuentro con una muy buena compañera y en tu hermana, Carolina Quesada, que ella también tiene su asociación. Y ella me toma, se puede decir, de la mano. Empezamos a caminar en esto. También conozco a Anaís con su programa Endotá. También un programa de acompañamiento para mujeres con endometriosis. Y ahí yo digo, pero ¿y esto nadie, que si a uno le pasa, que nadie nace algo? Porque mi operación salía 35 millones de pesos. Y yo decía, carísimo. Carísimo. Y yo, ¿de dónde saco dinero? Ya venía con un desastre gigante que a todas nos pasa, a la mayoría nos pasa. Y a cualquier mujer en nuestro país de un día para otro tener esa cantidad de dinero es impensado, complicado.
tal vez las personas que tienen mejor situación económica lo podrían hacer, pero también quizás a todos en el fondo nos puede costar detectar la enfermedad a tiempo, y ese es el punto. ¿Y cómo lo hacen, Anaís, con el tema emocional, esta carga que uno tiene también, el estigma antiguo de mujer, de que uno puede ser quejumbrosa durante el periodo? ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cómo han podido apoyar a otras mujeres con la enfermedad, principalmente desde la mirada del ánimo, de la mirada psicológica, de la autoestima? Totalmente. Mira, pasa que nosotras, como dice Carola, hemos sido muy invalidadas por el sistema, por la sociedad, porque somos exageradas. Y evidentemente lidiar con un dolor físico es fuerte, pero ¿qué hacemos con este dolor emocional? Exacto. Desde mi experiencia, cuando empiezo todos estos inicios con la endometriosis y detrás de estudios y más estudios, y cada vez era más alarmante el diagnóstico, el cuadro clínico, emocionalmente estaba muy devastada. Y es allí donde yo digo, yo quiero desde un mismo sentir acompañar a mujeres con endometriosis. Y creo un programa, como lo dice Carol, llamado EndoDat, y a través de acompañamiento, sesiones de coaching, empezamos a trabajar con muchas herramientas para ayudar a estas mujeres a empoderarse en conocimiento. Perfecto, porque lo primero que teníamos que saber era qué era la endometriosis. Exacto. Muchas personas no conocían, era terrible cuando tú decías, no, sabes que por lo menos en mi caso, yo tengo ya una cirugía por endometriosis, y cuando yo decía, es que yo tengo endometriosis, y la gente te dice, ¿endo qué? Entonces había que partir por allí, o sea, de por cero, educarnos, apalancarnos mucho en información, que no todo está en internet, claramente. A nosotros nos han ayudado muchísimo en este camino, son los testimonios. Porque la endometriosis se comporta de forma muy distinta en cada mujer. Tenemos compañeras dentro de la comunidad de mujeres con endometriosis que tienen hasta 5, 6, 7 cirugías por endometriosis. No te puedo creer. Sí. O sea, es muchísimo. Entonces este acompañamiento emocional es, yo te tomo de la mano, yo tengo lo mismo que tú, valido todos tus síntomas, no todo está en tu cabeza, y partiendo por una aceptación de una condición crónica invalidante, nosotros nos apalancamos y vamos con herramientas de qué vamos a hacer ante cada emoción que vamos transitando. Exacto. Porque son miedos, son frustraciones, son rabia, es desesperanza, sobre todo cuando tienes ya el diagnóstico y te dicen que te tienes que hacer una cirugía multidisciplinaria por un equipo de expertos, que los valores son como los dice Caroline. Exacto, son sobre los 30 millones de pesos. O sea, no solo la persona queda con la carga emocional de la enfermedad como tal, sino que con parte de impotencia, de saber la parte económica, si lo vas a poder solventar. Entonces, la frustración puede ser tremenda en ese sentido. Así que es súper bueno lo que están haciendo ustedes, y para nosotros también es importante poder visibilizar lo que ustedes nos comentan. Vamos a continuar aprendiendo más respecto de la endometriosis y del movimiento de ellas, que es Endovaliente, y continuamos en el segundo bloque. Hola, recuerda que es muy importante revisar al menos una vez al año el estado de tu instalación interior de gas. Contáctame y yo te asesoro. Continuamos este segundo y último bloque. Estamos con Caroline y Anaís de Endovaliente y nos están comentando respecto de la endometriosis. Caroline, cuéntanos, ¿qué es lo que es la endometriosis? ¿De dónde nace esta enfermedad en nuestro cuerpo? ¿Desde qué edad se podría dar esta enfermedad? Bueno, la endometriosis es una enfermedad de origen ginecológico, se puede decir, ¿ya? Y que también es estrógeno dependiente. ¿Por qué? Porque se puede activar desde que ya comenzamos a tener una edad fértil, desde nuestra primera menstruación. Perfecto. ¿Y qué es la endometriosis? Bueno, nosotros dentro de nuestro útero tenemos un tejido que se llama endometrio. ¿Ya? Y la función del endometrio es anidar al óvulo fecundado. Entonces, como la almohadita o la cunita para que este óvulo crezca y obviamente después se convierta en un ser humano. O sea, ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando no hay fecundación, ese tejido se cae, o sea, por el canal vaginal. Lo debería eliminar por completo. Lo elimina por completo. Ya. Y esa es nuestra menstruación.
Perfecto. ¿Ya? El problema está en que por alguna razón que todavía se está investigando, porque hay varias opciones, pero el problema es que células similares al endometrio, que este endometrio se regenera todos los meses, migran a otras partes de nuestro cuerpo. O sea, se pueden trasladar. Se pueden trasladar a cualquier parte del cuerpo. A cualquier parte del cuerpo, principalmente dentro de alrededor del útero, que puede ser vejiga, intestino, tabique rectal, todo eso. Como las zonas más cercanas, como primeramente. Primeramente, exactamente. Y después existe también la prima hermana, que es la adenomiosis. ¿Ya? ¿Sigo nomás? Sí. Ya. Y también está, se puede decir, su prima hermana, que es la adenomiosis, que es estas células similares al endometrio, pero que están dentro del útero, dentro de las paredes. Y eso también produce mucho dolor, tanto esté dentro de las paredes del útero como en otros órganos, porque todos los meses, cuando menstruamos, se regenera este endometrio, cae nuestra menstruación, pero además en todos los otros órganos donde tenemos este tejido similar al endometrio, también se desprende. Y al desprenderse, por eso tenemos menstruaciones tan abundantes, con con mucho sangrado, y también a veces tenemos incluso pérdida de este tejido, que no es tan solo lo del útero, sino también en otros órganos, y sale por el canal vaginal. Entonces imagínense si ya es molesto el sangramiento del útero como tal, tenerlo en distintos órganos, vejiga, puede salir hasta en los riñones, ureteros, y eso es netamente por no tener una detección temprana de este diagnóstico. Entonces yo creo que el primer síntoma de alarma, aunque cada endometriosis es única en cada mujer, pero el primer síntoma de alarma yo creo que hay dos. Uno, el sangrado, que pueden ser sangrados más abundante y de más duración que 3 días. El dolor premenstrual, menstrual y postmenstrual, y el agotamiento crónico. O sea, esas son señales que uno no puede dejar pasar. Es como cuando uno dice, tengo algo, a uno no puede decir, mañana voy a ir otro día, total, no importa. No, acá hay dolor menstrual, no es normal. Y no tan solo puede ser endometriosis, puede ser adenomiosis, pólipo, quistes. Entonces, el dolor es el primer síntoma en cualquier patología de que no es normal. O sea, algo está avisando. El cuerpo está avisando, no hay que normalizarlo en definitiva, y estar todos los días con dolor, teniendo, digamos, nuestro periodo como mujer no es normal. No es normal. No hay que normalizar. ¿Y cómo lo podemos hacer, Anaí, para detectar la enfermedad? ¿Cuál es el primer examen o cuáles son los exámenes que las mujeres nos deberíamos hacer cuando tenemos alguna duda de los síntomas que menciona Caroline? Mira, son muchos exámenes para tú llegar a la clasificación de la endometriosis en el caso de que existiese. Lo primero, y yo creo que es lo más alarmante en la comunidad, lo vemos, es que se hacen exámenes de laboratorio, vas a tu chequeo ginecológico, explicas cuáles son los síntomas que estás presentando y vienen unos exámenes de laboratorio donde hay uno que es muy particular, que es el marcador tumoral CA125. Es alarmante porque cuando tú lo googleas, lo buscas, te dicen esto es igual a un cáncer. Y no es así. Las pacientes con endometriosis, ese valor, ese marcador es muy elevado. Yo en mi caso lo pude haber tenido hasta en un número de 200, 300. Luego de que tú tienes este resultado, si estás de la mano con un especialista que tenga manejo de la condición, el siguiente paso es el mapeo por endometriosis para descartar. Esto es un eco transvaginal duple con preparación extendida, y a través de esta ecografía pueden verte todo lo que es el útero, te van a poder ver colon, recto sigmoide. Es doloroso, es incómodo, porque además de por sí que es una condición inflamatoria. Imagínate que te estén jurungando, buscando todo por dentro, pero es el que te va a determinar si tú tienes endometriosis y cuáles son los órganos de la pelvis que están comprometidos. Luego de esto sigue una resonancia magnética con contraste para
mujeres con endometriosis. Es decir, ese es el orden. Primero este examen que tú mencionas y después viene la resonancia magnética. Correcto. No al revés. No da lo mismo, digamos, hacerlo al revés. Es que si lo hacen al revés, de igual forma, para poder ver hasta dónde está la endometriosis, esos tejidos, lo van a corroborar con esta ecografía. Pero el orden debiera de ser el mapeo de endometriosis, la resonancia magnética, porque aquí con esta resonancia, con contraste, van a ver todos los órganos que estén comprometidos, como bien lo dijo Caroline, porque estos tejidos migran al colon, migran al intestino. Imagínate una telaraña, y que esa telaraña te vayan congelando, por eso también se habla mucho de la pelvis congelada, porque todas estas adherencias cubren y congelan tu pelvis, te frisan el intestino por lo menos en mi caso, tiene que ser un órgano que es movible, y mi intestino quedó atrapado por todas estas adherencias. Por este tejido. Por este tejido, correcto. Entonces, cuando ya el doctor tiene estos resultados, ahí se está abriendo un campo de un escenario para cuál va a ser la cirugía pertinente a esa paciente. Si hay compromisos a través de una resonancia donde está el intestino comprometido, donde tenemos riñones o uréteres comprometidos, allí viene en algunos casos que en mi caso fue así, yo tuve que me tuve que hacer un estudio que se llama uroTAC. El uroTAC es para ver estos conductos, cómo están los conductos urinarios que comunican los riñones con la vejiga. Correcto. Luego de ver esto, si hay compromiso o no hay compromiso, ya ahí se está armando el escenario de cuál es la cirugía, donde entra un equipo multidisciplinario. No va a estar nada más el especialista ginecológico con manejo de la condición, sino que también, si hay compromiso intestinal, va a estar un coloproctólogo en la cirugía. Si están comprometidos los riñones, tiene que entrar, o la vejiga, tiene que estar un urólogo. Por eso se habla de que la cirugía para una paciente con endometriosis tiene que estar basada bajo un equipo de expertos en cirugías de mínima invasión por un equipo multidisciplinario. Correcto. Luego de esto, de que se arma ya este escenario, ahí se ven ya cuál es la cirugía. Y es lamentablemente donde nosotras nos llenamos de desesperanza y de mucha confusión, de rabia y todas estas emociones de baja frecuencia, porque cuando ya nosotros tenemos la claridad de en qué etapa está nuestro diagnóstico y qué es lo que viene, no tenemos el recurso económico para poder estar bien. Y ahí viene la frustración y toda la complicación, uno se siente con falta de apoyo, etcétera. Y Caroline, ¿qué pasa, por ejemplo, con todo esto, toda esta secuencia en el fondo, el tiempo que puede tomar detectar la enfermedad si, por ejemplo, una mujer se embaraza, tiene a su bebé? ¿El embarazo podría ayudar a la enfermedad tal vez por lo que uno genera en el cuerpo, un tema de defensa también y de tener como más el sistema inmune más preparado, por así decirlo? Yo he sabido de ciertos tipos de enfermedades que inclusive cuando la mujer se embaraza es como que el cuerpo se prepara mejor. ¿Podría ser que se mejorara la enfermedad o no hay estudios de aquello? O tal vez están los estudios de que uno empeora más después del embarazo, o podría ser complejo también atender al bebé, la leche materna, etcétera. ¿Qué pasa ahí con la mujer embarazada? Yo creo de que quizás va a sonar como fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que también es importante destacarlo. La endometriosis no tiene cura actualmente. Ya. Eso quiere decir de que nosotros, lo más probable también es que hayamos nacido con este diagnóstico, con esta condición, pero lo desconocemos. Ya. Ahora, ¿por qué digo puede sonar un poco fuerte? Porque la endometriosis también se puede activar o desactivar porque depende de ese estrógeno dependiente, de nuestras hormonas. Comprendo. Entonces, cuando quedamos embarazadas, primero para muchas es casi un milagro porque la endometriosis compromete cerca del 40-50% de nuestra fertilidad. Entonces, y sí pueden haber cambios. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas cambian, pues cambian y se empieza a maternar, bajan otra hormona, entonces sí pueden haber cambios. Pero está el mito de que el embarazo puede sanar o curar la endometriosis, igual que el mito de que la menopausia o la perimenopausia puede sanar la endometriosis. Pero no es así, pero sin embargo sí se puede activar o se puede desactivar. ¿Y cómo se puede lograr eso? A través de un buen tratamiento, teniendo médicos especialistas que traten este diagnóstico,
Actualmente en Chile son 36 médicos, como decían antes mi compañera, que también tienen la especialidad de infertilidad, porque muchas de nosotras, yo no, pero muchas llegan porque no pueden tener bebés. Y no saben por qué se dan cuenta que tienen endometriosis. Exacto. O sea, ahí es donde se detecta. Y de hecho ahora actualmente muchos de los tratamientos también que tenemos son apuntados a que podamos no perder nuestra fertilidad, porque es una de las cosas más complicadas, que baje nuestra reserva ovárica, y de ahí también es de donde es tan importante la detección temprana de este diagnóstico. Y de ahí me paso un poquito al tema, al tema principal quizás del movimiento, que es lo que busca, el proyecto de ley. Y Caroline, Anaís, ¿cómo las pueden contactar a ustedes, por ejemplo, para las personas que nos están viendo, cuando se enteren, bueno, y conozcan un poco más de ustedes, saber más en detalle lo que es esta enfermedad? Yo también me sumo y estoy aprendiendo con ustedes ahora que ustedes me comentan, y lo agradezco porque siento que nosotras como mujeres debemos apoyarnos en este sentido. Es un tema tal vez no muy conversado, hay mucha ignorancia por lo que me estoy dando cuenta de la detección temprana de la enfermedad. Nosotras las mujeres también cargamos un poco con el tema de que normalizar las molestias de la menstruación. ¿Cómo las pueden contactar? ¿Cuál es la guía que podrían recibir las mujeres que las contacten a ustedes? Bueno, mira, nosotros tenemos redes sociales. Ya, ¿cuál es tu red social? Bueno, nuestras redes sociales es del movimiento, es @movimiento endovaliente Chile. Y en el grupo, porque también trabajamos de la mano, para el acompañamiento emocional, que se presenta también junto de la mano a las muchachas que se unen, a las mujeres que se unen al movimiento, es @endota_cl. Por favor, si lo puedes repetir para que lo puedan anotar ahí y lo tengamos. Para todas las mujeres con endometriosis que requieren este acompañamiento emocional, tenemos nuestra página a través de la página de Instagram, es @endotad_cl. También tenemos @movimiento endovaliente Chile. Eso es para que nos puedan seguir a través de nuestras páginas de Instagram. Súper. Muchas gracias por el detalle. Y Caroline, tú trabajas como terapeuta. ¿Cómo es tu aporte a las mujeres que se acercan a atenderse contigo? ¿Qué es lo que haces tú como terapeuta? ¿En qué puede ayudar también a sobrellevar en el fondo esta enfermedad que estamos aprendiendo ahora? Yo estoy aprendiendo de que es una enfermedad que, entre comillas, aunque suene duro decirlo como tú dices, no tiene cura. O sea, en el fondo puede tener unos altos y bajos, tal vez en el embarazo podría pausarse, como dices tú. ¿Cómo lo tratas tú a través de la terapia que tú realizas? Primero, yo soy una prueba viva de que las terapias complementarias sí sirven. Ayudan, sí. Porque yo creo de que quizás con 8 años teniendo un diagnóstico, durante todo ese tiempo yo siempre me hice terapia, siempre me hice biomagnetismo, porque yo decía algo raro, que cada cierto tiempo yo me sentía que me iba para abajo y mis exámenes salían todos bien. Entonces, yo creo que eso es fundamental para también poder tener un tratamiento integral. Entonces, desde esa mirada, pero saliéndome un poco de ahí, porque cuando pasa todo esto en mi vida, como que yo me salgo un poquito porque me empiezo a enfocar el proyecto de ley. Porque yo me doy cuenta que nosotras necesitamos primero una detección temprana. Y que además necesitamos un tratamiento integral. Eso quiere decir de que no es solamente que nos opere, nos ve un médico ya y se acabó todo acá. Nosotros necesitamos un tratamiento integral con médicos especializados. Necesitamos ejercicios de piso pélvico, eso quiere decir que necesitamos kinesiólogos. Necesitamos también psicólogos, psiquiatras, porque esta enfermedad no tan solo afecta al área reproductiva, afecta a nuestra mente, en nuestros matrimonios. Hay muchos fracasos matrimoniales producto de esto, porque es como que uno no es como funcional también, porque sexualmente, porque hay dolor. Exacto. Uno de los síntomas es el dolor. Entonces hay mucha repercusión económica, emocional. No es tan solo tú, es tú y tu entorno, el que no te crean, el que te traten de exagerada, el que los hombres, aunque quieran, no lo pueden entender porque no tienen los síntomas que nosotros tenemos. El que en la sociedad sea normal
de que nosotras nos levantemos con dolor. Entonces necesitamos un equipo multidisciplinario y de ahí es donde yo veo la necesidad de que el proyecto de ley que ya estaba creado y yo comienzo a activarlo. Y al activarlo creamos el movimiento y el objetivo también del movimiento es de que todo lo que hemos hablado suena como horrible, cáncer blanco, pérdida de órganos, medicamentos, tratamiento hormonal, pero sin embargo somos miles de mujeres, miles, imagínate, 2 de 10. Somos casi 10 millones acá en Chile. Hay 2 millones de mujeres que solamente 500.000 estamos diagnosticadas. Hay 1,5 millones. ¿Qué pasa con el resto? Que se levanta día a día, normaliza muchas veces el dolor y sigue adelante. Y la sociedad está muy normalizado que la mujer le duela todo. O que para tener un parto tiene que doler y ella puede superarlo. Ella se para igual porque tiene que igual ir a dejar a sus hijos. Y yo creo que eso también tenemos que empezar a ser conscientes de nosotras mismas. Del autocuidado, lo que tú del autocuidado. Y el proyecto de ley busca la detección temprana, el tratamiento integral con un equipo multidisciplinario y aparte también el dar a conocer este diagnóstico, que existan médicos que lo traten, de que la comunidad esté enterada, que se tenga también publicidad y educación desde el Ministerio de Salud. Afortunadamente hemos podido avanzar mucho, tanto en la codificación de este diagnóstico como 2 bonos PAD que antes no teníamos, pero necesitamos una ley para que se asignen recursos para que nosotras podamos tener una atención adecuada. Y eso es lo que buscamos, eso es lo que le pedimos al presidente. El presidente tiene la capacidad para que este proyecto de ley sea aprobado en este gobierno. Y que sea aprobado en este gobierno y para eso necesitamos hacer que se aplique una urgencia legislativa. Hemos llegado a la mayoría de los políticos, todo lo que tiene que ver, no importando el partido político, porque esto no tiene un color político, esto tiene el fin, tiene el dolor de una mujer no puede seguir esperando. Entonces el presidente tiene la capacidad de poder aplicar una urgencia legislativa. ¿Cuántas veces se han legislado cosas en 2 días? Que tiene el beneficio para los políticos, y lo lamento decirlo, pero es así. O sea, esto se podría hacer. Se podría, acá hay el sufrimiento de 500.000 mujeres diagnosticadas y 1,5 millones que no se sabe de ellas, pero no tenemos recursos, y al no tener recursos no podemos atendernos. Actualmente la solución a quienes tenemos un diagnóstico de mucho tiempo es una operación de alto costo, como decía mi compañera y amiga, con un equipo multidisciplinario, en clínicas específicas y la mayoría particulares. Entonces necesitamos que se apruebe este proyecto de ley y dentro del movimiento queremos también darle el enfoque de que podemos seguir viviendo a pesar de tener un diagnóstico, que podemos ser felices, de que el girasol, porque nuestro logo tiene un girasol, representa que hay veces que podemos estar tristes porque no tenemos sol y cuando estamos tristes nos miramos entre nosotras. Entonces el movimiento nos unimos nosotras, nos damos calorcito, nos apoyamos, nos acompañamos y después cuando hay sol volvemos a mirar el sol. Entonces por eso qué lindo tu mensaje, somos me como, encantó tu analogía. Sí, somos como un girasol, lo representa, nos representa y yo creo de que ese es el fin, que no importa lo terrible que sea, pero si estamos juntas somos más fuertes y si sabemos lo que tenemos podemos saber qué hacer, cómo cuidarnos, cómo atendernos y cómo decirle a los demás también qué es lo que nos pasa. Y que el entorno en el fondo familiar, en la intimidad nos puedan ayudar. Exactamente, entonces eso yo creo de que es súper importante y que sí se puede, que sí podemos ser felices, que vamos a tener una vida feliz porque eso va de acuerdo a cuáles son nuestros objetivos y aquí ya estamos juntas y ya no estamos solas y ya eso es muy bueno. De todas maneras, el sentirse acompañada es vital, sobre todo para el tema emocional, el acompañamiento entre mujeres y entre todos los que se quieran unir y apoyar acá a Endovaliente. Ahí ya habíamos mencionado las redes sociales, así que de todas maneras... Yo delante no contesté eso porque me fui por otro lado, pero es importante. Dígame nomás. Sí, yo creo que y de ahí el área terapéutica, acompañar tanto psicológico, integralmente, y nace también este acompañamiento, esta alianza con Siempre Vital, que es mi centro terapéutico que acoge también y que va a recepcionar a todas estas mujeres, tanto con terapias complementarias,
tenemos otros profesionales, como comentaba Anaís, tenemos también nutricionistas, tenemos también coach nutricional, tenemos psicólogos que están en alianza con el movimiento para acompañarnos, y siempre vital que también se levanta nuevamente conmigo al mando después de unos 2 años de estar ahí enfocada en esto, porque necesitamos estas terapias para poder complementarla. Entonces, esto llega como a redondear, se complementa y de ahí es que dejo la invitación a que nos puedan seguir también en Siempre Vital-terapias, donde van a encontrar distintas terapias para poder tratar este diagnóstico, que yo no le quiero decir enfermedad, porque la enfermedad es cuando vivimos con nuestros síntomas. Es un diagnóstico, y el diagnóstico no nos define. Quien define cómo seguimos y cómo queremos seguir en nuestra vida somos nosotras mismas. Así es, de todas maneras. Muchas gracias a ambas por haber venido al programa. Gracias por toda esta enseñanza que nos están dejando, por haberse dedicado a este tema, algo que está muy al debe en nuestro país, algo que tal vez no tiene mucho alcance y que es algo muy, muy necesario para la salud de todas nuestras mujeres. Así que nuevamente muy agradecida de que ambas hayan venido. Veo que tiene una piocha muy linda. Sí, le trajimos un regalito. Trajimos un detalle. Eso es Mira. parte de la concientización que nosotras como mujeres que vamos al mando, qué lindo, de llegar a otras mujeres más, nos sentamos representadas, y esto es algo simbólico, que donde vean este lazo amarillo que te obsequiamos de parte del movimiento Endovaliente con muchísimo cariño, es que cada una de las mujeres que han sido diagnosticadas y que aún todavía están en proceso del diagnóstico, vean este símbolo, este lazo amarillo, pregunten. Nosotras con muchísimo amor las vamos a estar recibiendo a todas. Como dice Caroline, la condición de endometriosis no nos define, podemos vivir una vida digna, podemos aprender a vivir con ella, siempre y cuando, yo digo, el conocimiento nos da poder. Exacto. El conocimiento nos entrega un poder muy grande, y cuando nosotras tenemos ese empoderamiento de nuestra condición de salud, nosotros vamos a poder seguir siendo luz, porque las mujeres somos eso, somos luz. Y todos quienes que se quieran apoyar, tanto mujeres como hombres, porque todos nacimos de una mujer. Por eso, todos que nos quieran apoyar, que nos apoyen, porque necesitamos que esta ley se apruebe este año, y somos muchas, porque no sabemos qué va a pasar el próximo año, y necesitamos que este año, que si tienen la capacidad y el poder también de hacerlo, que se haga, y que se piense en todas nosotras, que somos muchas. Que se unan, de todas maneras, que se unan al movimiento, sí, que se las unan. Estamos recibiendo con los brazos abiertos, de verdad que sí. Para nosotros es un gran placer, un honor, una vez que nosotros nos pusimos en esto, en concientizar, en educar, dijimos, por nosotras y por todas esas millones de mujeres que además están padeciendo en silencio, y hemos avanzado mucho. De verdad, tenemos 3 años en esto, el movimiento tiene 3 años, y hemos avanzado muchísimo. Cada vez son más las mujeres que se unen, nos ubican a través de las redes sociales. Tenemos un grupo de WhatsApp también, donde estamos constantemente apoyando, estamos educando, y no solamente a la mujer con el diagnóstico, a su entorno, como lo dice la Carla, familia, que a tiene la que apoyarla, familia, por supuesto, a los padres, al esposo, a los hijos, a los más allegados. Así es. Yo digo que en la unidad de un mismo propósito siempre vamos a obtener el mejor resultado. Así que los invitamos a todos los que nos están viendo a apoyar acá a Endovaliente en un tema tan relevante, tan contingente y tan importante para todas las mujeres de nuestro país y del mundo, por supuesto. Así que agradezco nuevamente que hayan venido. Muchas gracias. Ya me puse mi piocha acá, así que me la voy a colocar para que estén atentas ahí, que me la vean. Así que nos vemos en un próximo capítulo, y muchas gracias nuevamente por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.